El rey David es una de las figuras más destacadas e importantes de la historia de Israel y en la narrativa bíblica. Su vida y su reinado representan un periodo de consolidación, expansión y espiritualidad que dejó una marca indeleble en la nación de Israel. David es conocido no solo por sus hazañas militares y políticas, sino también por su profunda fe y devoción a Dios. Sus salmos han inspirado a millones a lo largo de los siglos y su linaje se considera fundamental en la tradición judía y cristiana, culminando en la figura de Jesús, quien es reconocido como descendiente de David. Así que, el día de hoy, te revelaremos todo sobre el ascenso de David como nunca antes te lo habían contado. Desde su nacimiento, sus hazañas militares y la consolidación de su legado en Israel hasta el día de hoy. Empecemos. David nació en Belén, ubicada en la región montañosa de Judá, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Era el hijo menor de un granjero llamado Isaí, un hombre respetado en la comunidad y descendiente de la tribu de Judá. La familia de David no era rica ni poderosa, más bien era una familia muy humilde, conocida por su piedad y respeto hacia Dios. Desde muy joven, David mostró signos de tener talentos excepcionales. Mientras sus hermanos mayores tenían tareas más pesadas y pasaban gran parte de su tiempo ejerciendo como soldados en la guerra, David pasaba horas cuidando las ovejas de su padre. Esta tarea, aunque aparentemente humilde, jugó un papel crucial en el desarrollo del carácter de David, ya que desde joven él estuvo muy expuesto al peligro de muerte mientras cuidaba las ovejas, ya que David tenía que proteger su rebaño de los peligros constantes de depredadores y ladrones. Recordemos que en esa época la región montañosa de Judá albergaba animales salvajes como leones y osos que representaban una amenaza real para las ovejas y para David. La Biblia nos relata que David fue un pastor muy valiente que llegó a enfrentar con su honda y su bastón de pastor a leones y osos que intentarían atacar a sus ovejas. Este periodo de tiempo es crucial para David, es aquí donde se forjó su valentía y destreza, además de su capacidad para proteger y liderar habilidades que serían fundamentales en su vida futura. Sin embargo, estas habilidades no serían lo más importante que David desarrollaría durante su etapa como pastor de ovejas. La soledad de las montañas y la responsabilidad de cuidar el rebaño fomentó a David una profunda fe y una relación muy cercana con Dios. Mientras vigilaba sus ovejas, David oraba y meditaba, desarrollando una espiritualidad que sería un pilar central en su vida. Su fe era una relación viva y activa con Dios, basado en la confianza y la experiencia personal. Esta conexión profunda con Dios es evidente en los salmos que escribió, muchos de los cuales reflejan sus experiencias como pastor de ovejas. La vida pastoral también significaba que David pasaba muchas noches al aire libre bajo el vasto cielo estrellado. Él aprendió a tocar el arpa y rápidamente demostró ser un músico talentoso. La música no solo era un pasatiempo para David, sino también una forma de adoración y una manera de expresar sus sentimientos y su fe. Mientras esto sucedía en Belén, al otro lado del país, Dios le hablaba a Samuel, el profeta más importante de la época y juez de Israel, diciéndole que había elegido a un nuevo rey y que este nuevo rey sería alguien conforme a su corazón. Dios le dijo a Samuel que vaya a Belén de Judá, a la casa de Isaí, porque entre sus hijos estaba el futuro rey de Israel. Samuel emprendió el viaje a Belén, pero su llegada causó conmoción entre los ancianos de la ciudad, quienes se preguntaban por qué. Este gran profeta estaba en un lugar tan pequeño como Belén. Samuel les aseguró que venía en paz y que había venido para ofrecer un sacrificio a Dios. Samuel invitó a Isaí y a sus hijos a unirse a él en el sacrificio, preparando así el escenario para la elección divina del nuevo rey. Ya en la casa de Isaí, Samuel le pidió que presentara a sus hijos. Isaí presentó a sus hijos, empezando por el mayor llamado Eliab, quien era un hombre muy fuerte y de apariencia imponente y que había servido como soldado de Israel. Al ver a Eliab, Samuel pensó que seguramente este era el elegido por Dios,
y que además de su apariencia parecía ser un líder natural. Pero, sin embargo, Dios habló directamente a Samuel diciéndole que Eliab no era el elegido, ya que él no veía el aspecto físico, sino el corazón. Y así Isaí presentó a sus 7 hijos mayores a Samuel, todos hombres fuertes, forjados en batallas, pero Dios no elegó a ninguno de ellos. Intrigado y consciente de que Dios no se equivoca, Samuel preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí respondió que aún quedaba el menor, David, quien estaba cuidando las ovejas, y que aún era muy joven para volverse soldado, como sus hermanos. Debido a su juventud, David no había sido considerado importante como para ser llamado inicialmente, pero Samuel insistió en que lo trajeran. Al llegar, Samuel vio que de hecho David era muy joven, pero tenía un aspecto saludable, ojos brillantes y una apariencia que derrochaba mucha energía. Dios habló de nuevo a Samuel diciéndole, levante y ungelo, porque este es el futuro rey. Samuel tomó el cuerno de aceite que había traído consigo, y en presencia de sus hermanos y su padre, ungió a David. Este acto simbólico representaba la elección y bendición de Dios. Aunque la unción se llevó a cabo en un contexto familiar y privado, su significado era profundo y trascendental. Desde ese día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, marcando el comienzo de su camino hacia el trono de Israel. Sus hermanos regresaron al campo de batalla, y que Israel estaba en guerra con los filisteos. En aquel tiempo, Saúl era el rey de Israel. Con el paso de los días, Isaí estaba muy preocupado por sus hijos, ya que no tenía noticias de ellos. Isaí le pidió a David llevar grano tostado, panes y queso a sus hermanos y al comandante de la unidad, y así averiguar cómo estaban. Así que David partió al amanecer, dejando a alguien a carga de las ovejas, y se dirigió al campamento del ejército israelita. Pero, sin embargo, David llegó al campamento en un momento crucial, ya que consiguió a los ejércitos alineados preparados para la batalla. De pronto oyó un fuerte alboroto de felicidad en el ejército de los filisteos. Y notó que un soldado gigante salía de entre sus filas. Este gigante se llamaba Goliat y medía casi 3 metros de altura. Él era portador de una armadura de bronce y en la mano derecha tenía una lanza con la punta de hierro y en la otra un enorme escudo con un aspecto terrible. Los israelitas, al ver a Goliat, se atemorizaron tanto que nadie quería luchar contra él. Incluso muchos huían, ya que era imposible vencer a este gigante. Goliat se acercó hacia las filas de los israelitas y les gritó desafiante, «Escojan a un hombre que venga a pelear conmigo. Si su soldado puede luchar y matarme, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos». Pero ningún israelita se atrevía a aceptar el desafío y el miedo paralizaba a todo el ejército. Cuando David oyó las palabras de Goliat y vio el miedo en los rostros de los soldados israelitas, se indignó profundamente. No podía entender cómo permitieron que un filisteo desafiara a los ejércitos del Dios vivo. El rey Saúl, visto que nadie del ejército aceptaba esta pelea, ofreció una recompensa para el soldado que matará a este gigante. La recompensa incluía riquezas, exención de impuestos para el vencedor y hoy su familia, y el premio más importante, su hija llamada Mical, a quien el rey Saúl daría en matrimonio al hombre que lograra vencer al gigante, algo que luego se arrepentiría profundamente. David comenzó a decirle a los soldados que él se ofrecía para pelear con el gigante, pero, sin embargo, Eliab, el hermano mayor de David, lo reprendió por meterse en asuntos de guerra. Pero David insistió en que alguien debía enfrentarse al gigante y que ese sería él. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandaba llamar, intrigado por la valentía de este soldado. Cuando Saúl vio a David y se dio cuenta que era solo un muchacho, intentó convencerlo de que no peleará contra el gigante, ya que perdería su vida. Pero David insistió en que él iba a pelear, tal como lo había hecho en el pasado cuando se enfrentó a animales salvajes como leones y osos para proteger a las ovejas.
Y fue en ese recuerdo que dijo una de las frases más icónicas, demostrando su fe absoluta a Dios. El Señor me libra de las garras del león y del oso, así que también me librará de la mano de este filisteo. Saúl finalmente accedió y él ofreció a David su propia armadura. David se la probó, pero pronto se dio cuenta de que no podía moverse con facilidad debido a su falta de experiencia con este tipo de armas. Así que decidió enfrentar al gigante Goliat con sus propias armas, una honda y 5 piedras lisas que recogió del cauce seco de un río cercano, confiando en Dios para la victoria. Y así David fue hacia el encuentro con Goliat, quien al verlo se burló de él, diciéndole, ¿acaso soy un perro para que vengas a pelear conmigo con palos y piedras? David le respondió, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tiene desafiado, y él te entregará en mis manos. Goliat avanzó hacia David para atacarlo, pero el joven pastor se apresuró hacia la línea de batalla, sacando una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó con una precisión mortal directo a la frente de Goliat. La piedra quedó incrustada en la frente de Goliat, quien cayó de golpe al suelo. David corrió directo hacia él, le quitó su espada y con ella le cortó la cabeza, asegurando así su victoria sobre este gigante. Los filisteos, al ver que su campeón había muerto, huyeron en desbandada y los israelitas los persiguieron, ganando una gran batalla aquel día gracias a David, un pastor de ovejas. Después de la impresionante victoria de David sobre Goliat y la derrota de los filisteos, el ejército de Israel estaba eufórico. Regresaron a la ciudad para celebrar esta gran victoria. Pero sin embargo, David llevaba en sus manos la cabeza de Goliat a modo de trofeo, un rasgo sanguinario que poco a poco se haría muy característico en él y que luego le costaría muy caro. David y los soldados fueron recibidos con grandes celebraciones, pero hubo algo que llamaría mucho la atención del rey Saúl, y es que durante la celebración, el pueblo empezó a gritar lo siguiente: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esa frase no le agradó para nada al rey. Sin embargo, las habilidades para pelear de David eran indiscutibles, así que Saúl le propuso que se quedara como soldado. Y así, David empezó su carrera militar en el ejército de Israel y pronto se convirtió en uno de los soldados más exitosos de Saúl. David tenía un talento especial para la guerra, además de ser un soldado formidable, él era un hombre muy estratégico, lo que le permitía ir ganando numerosas batallas y aumentando aún más su popularidad. El ejército, quienes en las celebraciones ovacionaban más a David que al rey, lo que alimentaba aún más los celos de Saúl, quien de por sí era un hombre muy inseguro y atormentado por malos espíritus, alimentaban sus celos hacia David. El rey sabía que David tocaba el arpa, así que una noche le pidió que tocara una canción y esa noche, mientras David tocaba su arpa, el rey pudo dormir en paz, ya que las alabanzas de David alejaban a los malos espíritus que lo atormentaban. Y así, los sirvientes de Saúl llamaban a David para que tocara el arpa, cada que el rey era atormentado por sus celos y los malos espíritus. Todo lo contrario sucedía con el hijo mayor de Saúl, llamado Jonatán, quien era el heredero natural al trono de Israel. Sin embargo, él no veía a David como una amenaza y durante muchos años en batalla hizo una profunda amistad con David, al punto que ambos se consideraban como hermanos. Jonatán sabía que su padre era capaz de matar a David por sus celos y también sabía que Dios tenía un plan especial para David. Así que un día, durante un entrenamiento militar, le pidió a David hacer un pacto de amistad y protección mutua, ya que su padre era capaz de matarlo en cualquier momento. David aceptó y ambos honraron este pacto, incluso más allá de la muerte. Durante estos años, David también estaba cambiando, es que debido a sus éxitos en la guerra, había logrado numerosos ascensos dentro del ejército. Lejos estaba de su pasado como un pastor de ovejas, sino que ahora era un líder militar exitoso,
por lo que David le pidió al rey Saúl que cumpla su palabra de entregarle a su hija Mical en matrimonio, por haber derrotado al gigante Goliat años atrás. Saúl estaba muy arrepentido de haber hecho este juramento y ahora estaba obligado a entregar a Mical en matrimonio a David, quien de por sí se había convertido en un líder militar muy famoso, y el matrimonio con la hija del rey solo haría que la fama de David suba aún más. A este punto es importante contar que Mical sí quería casarse con David. Él, además de ser un guerrero conocido por sus éxitos en la guerra, también era un hombre de hermoso parecer, por lo que muchas mujeres de Israel, incluyendo Mical, querían que David las tome como esposas. Saúl ideó un plan astuto para evitar este matrimonio. Así que, apegándose a las leyes del matrimonio israelita, le pidió a David una dote para poder casarse con Mical. Pero este dote no sería en oro ni plata, sino que Saúl le pidió 100 prepucios de 100 filisteos. Esta petición por parte del rey hubiera detenido a cualquiera otro hombre. Incluso, habrían renunciado a la mano de la hija del rey, ya que entregar una dote al padre de la novia era un requisito necesario para poder casarse a puesta inicial de la ley de los israelitas. Pero a David le pareció bien este dote y salió de la presencia del rey hacia la tierra de los filisteos, dejando a todos sorprendidos. Saúl tenía la esperanza de que David muera tratando de conseguir esta extraña petición que resultaba casi imposible de realizar. Pero a los pocos días David apareció en el palacio y llevaba con él una bolsa, no con 100 prepucios, sino con 200, donde era evidente que había tenido que matar a 200 filisteos, cortarlos y traerlos. Todos en la corte del rey estaban horrorizados, es que la fama del carácter sanguinario de David era muy conocida en batalla. Pero ese día, llevando esos 200 prepucios al rey, había rebasado todos los límites. A Saúl no le quedó más remedio que aceptar el matrimonio y ese mismo día David y Mical se casaron y todo el pueblo se enteró de que David, el líder militar más exitoso del ejército, se había casado con la hija del rey, haciendo que su fama se extienda aún más en el reino. Mical llegó a amar tanto a David que le reveló que su padre intentaría matarlo en cualquier momento. Pero a David no le sorprendió esto, sí que en el pasado Jonatán le había hecho la misma revelación y con el tiempo la relación entre el rey Saúl y David se volvió cada vez más tensa a medida que la popularidad de David crecía. Saúl, consumido por los celos y el miedo de perder su trono, una noche mientras era atormentado por malos espíritus, citó a David en el palacio para que tocara el arpa como solía hacerlo. David obedeció, pero al entrar al salón, Saúl le arrojó una lanza para matarlo. David logra esquivar la lanza y huye del palacio. Ese día, Saúl tomó la decisión de matar a David a toda costa, así que dio instrucciones a los soldados que lo buscaran y lo mataran. Jonatán, al enterarse de las intenciones de su padre, salió en búsqueda de David y le contó que su padre lo mataría ese mismo día, por lo que Jonatán le regaló su armadura, su espada y su arco, y le dijo que huyera de la ciudad inmediatamente. Este gesto de Jonatán hizo que David rompiera en lágrimas. Se abrazaron por un rato a modo de despedida. David fue rápidamente hasta su casa y le contó lo que sucedió a Mical. Sin embargo, mientras tanto aún hablaban, escucharon que los soldados del rey golpearon fuertemente a la puerta, llamando a David. Rápidamente, Mical puso en la cama una escultura y la cubrió con sábanas. Mientras tanto, David se escapaba por una ventana trasera. Mical abrió la puerta a los soldados y les dijo que David estaba enfermo. Ellos entraron lentamente, ya que David era un guerrero temible, y de hecho vieron a alguien acostado en la cama, pero al intentar capturarlo, se dieron cuenta que habían sido engañados. Mical, exponiendo su propia vida, no reveló el destino de David a los soldados de su padre, así que salieron en búsqueda de David. Las intervenciones de Mical y Jonatán fueron clave, que permitieron que David pueda huir de los soldados de Saúl. David huyó a la ciudad de Rama, donde vivía el profeta Samuel, quien lo había ungido años atrás cuando él era pastor de ovejas.
Allí David consiguió refugio. Al poco tiempo, Saúl se enteró que David estaba en Rama, así que envió a los soldados a matarlo. David, con ayuda del profeta Samuel, logró escapar nuevamente. David se reunió secretamente con su amigo Jonatán. En esta reunión, David le expresa su miedo y desesperación, que no entendía por qué. Su padre lo quería muerto. Esa noche, Jonatán se reuniría con su padre para tratar de convencerlo de que no acompañe a David. Si la respuesta era positiva, Jonatán dispararía unas flechas con fuego cerca del palacio como señal de que David estaría a salvo y que podía volver. Pero si la respuesta era negativa, él dispararía las flechas con fuego muy lejos como señal de que David debía huir para siempre. Esa noche, Jonatán conversó con Saúl, hablando favorablemente de David para que pudiera regresar. Saúl, enfurecido, intentó matar a Jonatán, su propio hijo, arrojándole una lanza. Esto confirmaba los peores temores. David estaba condenado a morir. Jonatán salió muy triste al lugar acordado y arrojó las flechas muy lejos. David, al ver que las flechas habían caído lejos, salió de su escondite y de lejos se despidió de Jonatán haciéndole una reverencia. Jonatán también le hizo una reverencia, como muestra que veía a David como su igual. Ese día, David lloró mucho, ya que su vida había cambiado. Ahora solo era un fugitivo, perseguido por el rey. Además, tenía la sensación de que esa sería la última vez que vería a Jonatán. Al día siguiente, Saúl ordenó la búsqueda y muerte de David en todo el reino. Además, ordenó que su hija Mical fuera entregada en matrimonio a otro hombre con propósito de cortar todos los lazos con David. Este matrimonio obligatorio se realizó contra la voluntad de Mical, quien siempre amó profundamente a David. Estas terribles acciones hicieron que muchos soldados y gente del pueblo cuestionaran el liderazgo del rey Saúl, creándose una especie de resistencia al gobierno, ya que David era un hombre muy querido para el pueblo y no les parecía justo lo que el rey estaba haciendo. David huyó y se refugió en Nob, donde fue recibido y protegido por los sacerdotes, pero cuando Saúl se enteró de que los sacerdotes habían recibido a David, ordenó que estos fueran masacrados en la ciudad, en la conocida como masacre de Nob. Este horrible evento marcaría un punto de inflexión en el reino, ya que muchas personas y soldados se unieron a la causa de David, que veían que Saúl era cada vez más malvado. Y así, poco a poco, donde David huía, iba sumando hombres a su causa hasta llegar a reunir casi 400 soldados leales a él. Cuando Saúl se enteró de que cada día más gente se unió a David, salió él personalmente a su búsqueda, junto a más 3000 soldados para exterminarlo y a los hombres que sí él había unido. David, un hombre forjado en batalla, estaba en constantes movimientos para evitar una batalla directamente con Saúl, ya que estaba en desventaja numérica, así que ellos solían esconderse en cuevas y en el desierto, para evitar ser encontrados. Pero una noche, mientras estaban escondidos en una cueva, notaron que el rey Saúl había entrado a la cueva solo para atender sus necesidades. Uno de los soldados de David le dijo en voz baja que ese era el momento de matarlo. Pero David tuvo mucho temor, ya que Saúl, pese a ser malvado, en su momento había sido ungido como rey. Por lo tanto, David siente temor de Dios al matar al rey de Israel. Hizo señas a sus hombres para que no maten al rey. Sin embargo, David se acercó en silencio al manto de Saúl y le cortó una esquina. Cuando Saúl salió de la cueva, continuó su viaje con el ejército, pero al estar a una distancia segura, lejos de los arqueros, David salió del escondite y le gritó desde una montana con un pedazo del manto en sus manos. Saúl rápidamente cayó en cuenta que a su manto le hacía falta un pedazo, por lo que entendió que David le había perdonado la vida. Conmovido por el gesto de David, prometí no perseguirlo más. Pero no le restituyó su antiguo cargo en el ejército. Este gesto solo hizo que muchos más soldados dejaran a Saúl y se unieran a David.
Durante este tiempo, David y sus hombres empezaron a proteger a los pastores y agricultores de Israel de los saqueadores, ya que debido al mal gobierno de Saúl, los ladrones y saqueadores habían proliferado y causaban gran daño a la población civil, quienes, a falta de protección por parte de su rey, veían a David y a sus hombres como guardianes de sus tierras. David nunca les pedía nada a cambio. Sin embargo, todos ellos eran conscientes de la protección que él y sus hombres les daban, les regalaban comida y agua y les permitieron acampar en sus tierras. Y así la buena fama de David se fue extendiendo por todo el reino, como un protector, y mucha gente, sobre todo en la región de Judá, ya lo veía como el futuro rey. Un día, luego de una larga lucha contra un grupo de bandidos, David había logrado proteger a toda una finca que era atormentada por estos delincuentes. Al terminar la pelea, David estaba muy agotado, así que les pidió a 2 de sus hombres que vayan a la finca a pedir que le regalen algo para comer y agua. Al llegar a la finca, todos se alegraron y recibieron a estos mensajeros con mucha alegría. Escucharon la petición de David y se iban a disponer a enviar comida y agua. Sin embargo, el dueño de la finca, un hombre rico llamado Nabal, oyó su petición y se enojó muchísimo, diciéndole a sus trabajadores que nadie enviaría nada a David. Sus trabajadores trataron de hacerlo entrar en razón, diciéndole que David los había librado de los delincuentes que constantemente los robaban y los mataban. Pero Nabal era un hombre muy necio y arrogante que gran parte del tiempo solía estar borracho. Él dijo a los mensajeros con desprecio que no conocía a ese tal David y que no entendía por qué debería compartir su comida. Los mensajeros regresaron al campamento y le dieron la respuesta de Nabal. David se enfureció por el insulto y el desprecio de Nabal, así que dio orden a sus hombres y se preparó para ir a matarlo. Uno de los siervos de Nabal, preocupado de que la insensatez de su amo le causara la muerte, fue rápidamente a informar a Abigail, la hermosa esposa de Nabal, acerca de lo que había sucedido. Abigail sabía que su marido era un borracho necio y muy arrogante, y también conocía de la ayuda que David les había ofrecido. Sin perder tiempo, Abigail reunió una generosa cantidad de provisiones, panes, vino, ovejas, grano tostado, tortas de pasa y tortas de higos. Cargó todo en asnos y fue ella personalmente al encuentro de David. A mitad de camino se encontraron. Y ella vio que él y sus hombres marchaban como que iban a la guerra. Cuando Abigail vio a David, se bajó de su asno y se arrodilló, pidiéndole perdón por la insensatez de su marido y rogándole que no lo matará. David quedó impresionado por la valentía y humildad de Abigail, quien, pese a ser una mujer adinerada, se había humillado con ese gesto para salvar de la muerte al arrogante de su marido. Él levantó a Abigail del suelo, aceptó sus disculpas y provisiones, y él prometió que no le haría daño a nadie. David no pudo evitar quedar admirado por la belleza de Abigail, ya que ella, además de ser valiente y prudente, era muy hermosa. Sin embargo, David volvió a su campamento y Abigail a su finca. Cuando ella llegó a la finca, notó que su marido estaba totalmente borracho como de costumbre y que era totalmente ajeno a lo que había sucedido ese día. A la mañana siguiente, cuando Nabal estaba sobrio, Abigail le comentó lo que había pasado. Al escuchar la noticia, Nabal quedó paralizado, tanto su rostro como su cuerpo, y estuvo así durante 10 días hasta que murió por un fallo al corazón. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, envió mensajeros a Abigail para pedirle que fuera su esposa. Abigail aceptó y se unió a él. Este matrimonio fortaleció mucho la posición de David, que ahora añadió a su vida a una mujer de gran sabiduría, carácter y muy adinerada, y esto, sumado a que David tenía una gran cantidad de soldados leales a él, lo hacían un hombre muy poderoso en el reino. Con el tiempo, el gobierno del rey Saúl se fue debilitando cada vez más, y los primeros en aprovechar esta debilidad fueron los filisteos, quienes al notar la debilidad de Israel, formaron un ejército enorme y acamparon en soledad.
Cuando el rey Saúl vio el gran ejército que los filisteos habían reunido, tuvo muchísimo temor. Así que antes de salir a la batalla, oró a Dios pidiendo respuesta, pero no la obtuvo. En su desesperación, Saúl recurrió a una bruja en Ende para obtener respuestas por medio de la hechicería, una práctica totalmente prohibida, pero en su desesperación por la batalla que se venía, lo hizo. La bruja invocó un demonio, alegando que era el espíritu del profeta Samuel. Al finalizar las invocaciones, la bruja le informó a Saúl que Israel perdería la guerra y que además él moriría junto con sus hijos en el campo de batalla. Saúl, al escuchar estas palabras, quedó paralizado de miedo y cayó al suelo. Estaba completamente destrozado y sin fuerzas. Sus hombres tuvieron que esperar unas horas y darle comida para poderlo llevar nuevamente al campamento del ejército, ya que la batalla estaba por comenzar. Es importante indicar que David y sus hombres no estaban en el campamento del ejército de Israel, ya que no habían sido informados acerca de esta batalla decisiva. Al amanecer, la batalla empezó. Los filisteos formaron por miles y avanzaron contra los israelitas, quienes estaban liderados por el rey Saúl y su hijo mayor, Jonatán. El ejército de Israel estaba moralmente muy abatido, ya que era evidente la superioridad numérica del enemigo, además de que no estaba en sus filas su líder de guerra, David. La batalla rápidamente se inclina a favor de los filisteos. Los arqueros filisteos eran muy efectivos, que incluso lograron herir al rey Saúl. Así los soldados israelitas comenzaron a caer en gran número frente a los filisteos. Incapaces de sostener su posición, empezaron a huir de los filisteos. Pese a que los soldados huían, Jonatán y Saúl continuaban peleando. Lucharon valientemente, pero finalmente Jonatán fue asesinado por los filisteos frente a su padre. Saúl, herido por los arqueros filisteos, se encontró en una situación desesperada. La muerte de su hijo mayor fue un golpe devastador, que vio cómo su heredero y su legado se desmoronaban ante sus ojos. Saúl enfrentó una dura decisión. Temiendo ser capturado y humillado por los filisteos, pidió a su escudero que lo matara para evitar este destino. Sin embargo, el escudero aterrorizado y respetuoso de su rey se negó a hacerlo. Viendo que su escudero no cumpliría su petición, Saúl decidió terminar su vida con sus propias manos. Así que tomó su espada y se suicidó. Su escudero, al ver que Saúl estaba muerto, también se quitó la vida. Así, en un solo día, Saúl y Jonatán murieron marcando el fin de una era en Israel. Al tercer día después de la batalla, un joven mensajero llegó al campamento de David con ropa rasgada y tierra en la cabeza, como señales de duelo y luto. Cuando el joven fue llevado ante David, se postró en tierra para mostrar respeto. David le preguntó que relatara lo sucedido y el joven informó que Israel había sido derrotado en la batalla contra los filisteos. Muchos soldados habían caído, y Saúl y su hijo Jonatán estaban muertos. Para confirmar sus palabras, el joven mostró la corona de Saúl y el brazalete que había traído consigo, afirmando que se los había quitado del cuerpo de Saúl. Después de su muerte, David y todos sus hombres rasgaron sus ropas en señal de duelo. Lloraron, y se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, Jonatán, el ejército del Señor y la casa de Israel, porque habían caído a espadas. Luego de los días de luto, David tomó a su familia y a sus soldados y fue a la ciudad de Hebrones, Judá, donde fue recibido como un héroe. Y ese mismo día fue coronado como rey en Hebrón. Mientras tanto, Abner, el comandante del ejército de Saúl, proclamó a Isboset, uno de los hijos menores de Saúl, como rey acerca del resto de Israel. Y así el reino quedó dividido en dos partes. David reinaba en Judá e Isboset, el hijo del Saúl, en el resto de Israel. En los siguientes 7 años y medio, David reinó desde Hebrón de Judá, consolidando su liderazgo y ganando apoyo en todas las tribus restantes.
Durante este periodo de tiempo, David se fortaleció mientras tanto que Isboset perdía apoyo y se debilitaba, al punto que una noche mientras dormía sus propios soldados lo mataron y le trajeron la cabeza a David. Con la muerte de Isboset ya no había un rival significativo para David. Por lo que los ancianos y sacerdotes de todas las tribus vinieron hasta Hebrón y lo coronaron rey de todo Israel. Después de ser coronado como rey de Israel, David unificó el ejército y tomó la ciudad de Jerusalén de los Jebuseos y la estableció como la capital del reino de Israel. Conocida como la ciudad de David, Jerusalén se convertiría en el centro político y espiritual de Israel. David llevó el arca de la alianza a Jerusalén, simbolizando la presencia de Dios en la capital. Luego, impuso una política de guerra y conquista, llevando a cabo una serie de campañas militares exitosas que expandieron el territorio y la influencia de Israel, sometiendo prácticamente a todos sus enemigos, incluidos a los filisteos. Estas conquistas no solo fortalecieron al reino, sino que también establecieron una era de prosperidad y estabilidad que sentó las bases para el reinado de su hijo Salomón, quien se convertiría en el rey más rico de la historia. Y así fue el ascenso de David, un hombre que empezó como un humilde pastor de ovejas y se convirtió en un rey guerrero y conquistador que dejó un legado duradero hasta el día de hoy en la historia de Israel. Sin embargo, con el tiempo, el pecado y la caída de la casa de David estaban más cerca de lo que crees.